Bueno, en el programa hemos estado hablando de los denominados superbonos en la minería. Es uno de los numerosos desafíos que enfrenta también el sector para este año. Vamos a conversar de este tema, de otros obviamente. Tenemos ya el contacto hasta ahora con Sergio Jarpa, presidente de la Asociación Gremial Voces Mineras. Muchísimas gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Muy bien, Viviana. Gusto saludarla. Bueno, y quisiéramos comenzar esta conversación por conocer su opinión. Los bonos habían quedado un poco estancados en los últimos años. Hay ciertas medidas que se quieren dar por parte del gobierno de un ajuste, de austeridad, pero ya sea en la minería privada como también en Codelco, nuevamente vuelven este ciclo de los superbonos. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Bueno, los bonos han estado asociados a los resultados de las mineras y estas a su vez han estado muy en función del precio del cobre y de las utilidades que han obtenido las mineras. Y los trabajadores quieren ser parte de esos resultados y consecuentemente sus aspiraciones también han subido y las empresas han tenido que ceder a ciertas solicitudes y eso como resultado son los bonos que estamos teniendo. Pero al mismo tiempo eso asegura que las empresas puedan seguir operando con normalidad y consecuentemente seguir obteniendo buenos resultados para todos. Ahora yendo un poquito a un tema más macro, a su parecer, ¿cuáles son los desafíos que debiese enfrentar Codelco en lo que está por venir? Sobre todo también pensando que pueden haber cambios en las cabezas de quienes están detrás de esta institución y esta relación constante y directa de siempre estar viendo qué es lo que pasa con el cobre para hacer también una proyección fiscal de nuestro país. Bueno, la minería es un negocio de largo plazo y con esa mirada tenemos que proyectarnos. Codelco no es la excepción. Sabemos que se va a venir un proceso de cambio de 3 directores, incluido el presidente del directorio que tiene que nominar el presidente Piñera de aquí al mes de mayo. Y eso indudablemente puede condicionar la permanencia o no de la actual administración. Es una situación que tendrá que evaluar el directorio en pleno, sus 9 miembros, y en función de los antecedentes que ellos consideren relevantes, tomar la decisión que corresponda. ¿Y ahí usted cree que una de las cosas que se debiesen revisar son precisamente estos proyectos más estructurales? Estamos hablando de Chuquicamata o también del Teniente, que muchos han mirado precisamente por lo que significan, por las inversiones, con un cierto cuestionamiento. Yo creo que hay una situación de incertidumbre que es el resultado de muchos años, no tan solo de esta administración. Y la visión que nosotros tenemos en Voces Mineras es un tanto no tan positiva lo que va a ser el futuro de Codelco en el mediano plazo. Y eso dependerá fundamentalmente del desarrollo exitoso de los llamados proyectos estructurales y de los esfuerzos de gestión que continúen en la nueva administración. Eso significa reducción de costos, mayor productividad, mayor eficiencia, porque eso a su vez supedita de que los proyectos sean rentables. Ahora, las novedades que tenemos de algunos proyectos son un tanto preocupantes, hay desafíos técnicos no resueltos, hay apuestas de gestión que todavía se está un poco lejos de lo que se consideró para su evaluación, y luego, superados esos inconvenientes, debiera venir el financiamiento de esos proyectos. Las cantidades que se manejan son bastante importantes y eso tendrá que definirse en mérito a la rentabilidad y a la factibilidad técnica de cada uno de estos proyectos. ¿Proyectos entonces condicionados precisamente al tema del financiamiento? No solamente, se habla mucho de que Codelco necesita financiamiento, pero se habla poco de la calidad de los proyectos y ahí nosotros tenemos una mirada un tanto distinta, un tanto preocupada de que no todos los proyectos a nuestro juicio son buenos proyectos. Eso lo hemos dicho y lo mantenemos. ¿Y en particular cuáles no cree usted que son buenos proyectos? El proyecto que ha tenido mayores problemas es el llamado nuevo nivel mina de Teniente. Hubo que reformularlo en plazos, en inversión, que casi se duplicó la inversión estimada inicialmente y hay algunos desafíos geotécnicos no totalmente resueltos. El desarrollo de Andina, el llamado proyecto 244, también hubo que reformularlo por situaciones de tipo ambiental y razones técnicas y hoy día está de nuevo en una etapa de prefactibilidad.
Entonces, todo eso se implica que va a ser un mayor plazo, una mayor inversión, y eso podría poner en una interrogante importante en la rentabilidad de esos proyectos. Entonces hay que mirarlo en todo su contexto. Nuestra posición siempre ha sido que es el momento de hacer una buena reevaluación de esos proyectos y ver cuáles deben aspirar a un financiamiento y cuáles hay que reformularlo o sencillamente detenerlo. Y esto independiente de las últimas cifras de los excedentes de 2017, fueron 6 veces más que lo ocurrido durante el año 2016. ¿Cómo mira, qué lectura hace precisamente de este último número? Los excedentes de Codelco el año pasado fueron 2.880 millones de dólares. Claro, se dice 6 veces mayores que los del año 2016, pero son la mitad de los años anteriores y no alcanza para el financiamiento que se está solicitando. Se están solicitando alrededor de 4.000 millones de dólares por año. Significaría que todos los excedentes de Codelco habría que destinarlos a la capitalización de Codelco y consecuentemente al financiamiento de esos proyectos y encima poner una cantidad mucho más importante que, como se ven las cosas, tendría que ser a través de mecanismos de endeudamiento. Por lo tanto, hay que mirar en su real contexto estos excedentes, que el mismo Codelco lo reconoce en el informe que dieron a conocer hace un par de semanas, en que de los 2.800 millones, 2.300 fueron por mayor precio. Entonces hay que ver cómo va a seguir el precio y eso es muy difícil pronosticar. Exacto, uno de los temas es ver qué comportamiento tiene precisamente el precio. Ha tenido cierta volatilidad marcada precisamente, si bien ha existido un alza, podríamos decir, en los últimos días, pero por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Además, también estamos hablando de los principales compradores. ¿Qué atención hay que ponerle precisamente a este hecho respecto a lo que puede estar por venir y sobre todo a cómo esto puede impactar en el cobre en nuestro país? El impacto podría venir por el lado de que si las restricciones que pone Estados Unidos a la importación de productos de China que sean intensivos en el uso del cobre, podría ser que la demanda por esos productos se reduzca y consecuentemente la demanda por cobre de China, que es el principal consumidor de cobre, casi el 50% del cobre que se produce en el mundo lo consume China, eso podría afectar la demanda de cobre y eso a su vez impactaría el precio. Pero esto de la llamada guerra comercial, todavía creo que hay un trayecto importante que recorrer. Al parecer hay algunos intentos de llegar a algún tipo de acuerdo y esperamos que al final lo que impere sea la racionalidad, porque en la guerra nadie pierde, nadie gana, algunos pierden más que otros, digamos. Claro, porque de hecho cuando estaban todos estos anuncios, sobre todo cuando podríamos decir el clima estaba mucho más complejo respecto a cómo habían ciertos detalles respecto a qué productos eran castigados, ya sea por parte de China como de Estados Unidos, algunos plantean que podía haber una oportunidad, pero algunos decían que no era momento precisamente de hacer ese tipo de evaluaciones porque a largo plazo, si es que efectivamente esto se llegaba a concretar, había más riesgo. ¿Usted entonces miraría con cierta cautela lo que pudiese significar para nuestro país estas hasta ahora amenazas respecto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Yo ahí me atengo a la opinión de los expertos. El ministro de Hacienda nuestro ha dado una opinión, algunos destacados economistas también. Creo que es un tema que hay que monitorear con mucho cuidado, pero en el cual creo yo que todavía se abrigan algunas esperanzas que esta guerra no pase de ser una escaramuza fundamentalmente de declaraciones, sobre todo del presidente de Estados Unidos, que es una persona un tanto especial en el tema de la toma de decisiones y las declaraciones. Así que esperamos que al final prime la racionalidad. Hablando un poco respecto a lo que está por venir, a las proyecciones, siempre algunos consideran que lo que está pendiente o echan de menos es que exista, por ejemplo, un repensar a las exportaciones de nuestro país. Obviamente el cobre está en esa línea y este llamado paso a darle un cierto valor agregado, a que exista la aplicación ahí de innovación, de ciencia, tecnología, que mucho es precisamente lo que hacen como apuesta a lo que pudiese pasar con el litio. ¿Cree usted que esos temas están presentes? Porque siempre es como un debate que puede darse no precisamente inmediatamente, pero algunos consideran que efectivamente lo que hay que hacer es adelantarse en este tema. Bueno, en general la minería, como siendo
una industria de mira a largo plazo y con grandes inversiones, es bastante conservadora en sus decisiones. Por lo tanto, los procesos de innovación, estando presentes, toman mucho más tiempo en implementarse. Es una mirada de largo plazo que indudablemente hay que tener en cuenta. Mi duda es si son las empresas mineras las llamadas a hacer innovación. Me parece a mí que debieran ser las que aplican la innovación y el país hacer un esfuerzo con instituciones especializadas que puedan seguir ejemplos exitosos en el mundo, como a veces miramos con un poco de envidia, si se quiere, Australia, que lo ha hecho bastante bien en eso. Creo que hay un camino ahí también que recorrer, pero si uno analiza las innovaciones en la minería en sí, son bastante pocas en el tiempo. Hay expectativas de automatización, de camiones autónomos, y cosas por el estilo, pero eso va a tomar mucho esfuerzo y mucho tiempo. No es la solución a corto plazo, puede serla en el mediano y en el largo. Pero es interesante que usted plantee el tema de la automatización. Hace muy poco salió precisamente un estudio de la OCDE que plantea que en nuestro país más del 50% de muchos de los empleos que se desarrollan podrían ser reemplazados por máquina. Y siempre ahí se pone, por ejemplo, lo que sucede con la minería, sobre todo cuando hablamos de metas de seguridad, de eficiencia. ¿Usted considera que este tema se está trabajando de la manera adecuada? Además también porque siempre genera también ciertos resquemores y ciertas dudas respecto a lo que está por venir en el sector de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta una situación que muy poca gente reconoce. La minería es la actividad que tiene los mejores índices de frecuencia de todas las industrias en Chile. Lo que ocurre es que cuando hay accidentes en la minería habitualmente tiene un impacto grande, pero en la minería fallecen en total en Chile, fallecen mucho menos personas en un año de lo que fallecen en las carreteras en Chile en un feriado largo. Entonces tenemos que también ser bastante cautos en las comparaciones. La minería aplica todas las normas de seguridad, es líder en aplicación de normas ambientales, de cuidado del medio ambiente, y eso hay que reconocerlo, aunque muy pocas veces se habla de ello. Perfecto. Le agradecemos la posibilidad de conversar. Hemos tocado hoy un poco de los temas que están dando vuelta y que tienen que ver obviamente con los desafíos del mundo minero. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Viviana. Ha sido un placer conversar con usted. Que esté muy bien. Cerramos de esta forma Agenda Económica. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao.